Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Vamos a dialogar de inmediato con el señor José Chalá. Él es asambleísta por el Movimiento Revolución Ciudadana, es representante por la provincia de Imbabura. Señor Chalá, muy buenos días. Coméntenos sobre cómo vio usted el proceso, el debate y la aprobación de la ley humanitaria en la forma final en la que quedó. Se regulan muchos temas, pero entre ellos se ha exteriorizado una preocupación de los sectores productivos que vieron frustrada la intención que la expresó el presidente de la República, Lenín Moreno, en el tema de flexibilizar aún más la ley laboral, posibilitando despidos, aplicando la figura de fuerza mayor. Le damos la bienvenida. Muy buenos días y un cordial saludo a sus radioescuchas en la provincia de La Fuerte abrazo. Fundamentalmente lo que nosotros tenemos que tener claro es que la Revolución Ciudadana siempre estará junto a los trabajadores, junto al pueblo. Y uno de esos temas es evitar definitivamente la precarización laboral, los despidos intempestivos, la liquidación y muchas veces sin pagarles nada a los trabajadores, muchos de ellos próximos a sus jubilaciones. Entonces, desde esa perspectiva, prácticamente y previo a que se encuentre esta ley en el registro oficial, prácticamente nosotros estábamos viendo una cifra conservadora de 150,000 empleados que prácticamente quedaron en la calle. Desde esa perspectiva es importante analizar, por ejemplo, que esta ley humanitaria prácticamente de humanitaria no tiene nada si tomamos en cuenta a los maestros y maestras, que prácticamente hasta hoy muchos no han recibido sus remuneraciones. Más aún si en todo este proceso de flexibilización, es decir, la reducción de horas de trabajo, pero al mismo tiempo sus salarios se ven coartados, prácticamente es un tema de las personas que están en primera línea, como los maestros, que están a cargo de un rol fundamental y muy delicado en la sociedad, en formar a las juventudes, prácticamente están en por fuera de la protección laboral. Y así el sinnúmero de las empresas y los gremios prácticamente han estado por fuera. Nosotros lo que planteábamos, y lamentablemente no pasó desde el primero y el segundo debate, prácticamente que se cobren, o las empresas que han tenido ganancias extraordinarias que tengan una capacidad de contribuir mayormente. Pero sin embargo, todos estos planteamientos no pasaron, o los empresarios que tengan lícitamente en paraísos fiscales sus empresas, sus capitales, también puedan contribuir mayormente. Pero ¿qué decir y qué análisis se ha hecho, señor Chalá, sobre la problemática empresarial actual? Aquella que ha dejado a las empresas por 3 meses prácticamente con un mercado congelado. Hay excepciones, sin duda, que han estado sobre todo trabajando en sectores estratégicos como la provisión de medicinas o de alimentos, pero la gran mayoría de empresas se quedaron con el mercado congelado, con sus nóminas, sus roles de pago intactos, y justifican las medidas que han tomado, justifican también el espíritu impregnado en esta ley humanitaria, en que en el fondo lo que busca es salvar, proteger fuentes de empleo para que el efecto no sea tan drástico como se ha predecido, señalando de que unos 500,000 fuentes de empleo podrían desaparecer directamente por la pandemia. Hasta 800,000 y 1,000,000 se dicen de algunas fuentes y expertos en el tema.
efectivamente, uno de los temas fundamentales es también cómo poder sostener y capitalizar a estas empresas con créditos blandos y frescos. Eso nosotros también habíamos planteado, es decir, los expertos, yo soy un antropólogo, están viendo desde la parte social, pero los expertos y los economistas prácticamente veían algunas alternativas, y estas alternativas es cómo ir generando o inyectando de capitales blandos a las empresas con unos intereses menores, en donde puedan reactivarse, pero sin votar a sus trabajadores. Eso ha quedado escrito en la ley humanitaria, dicho sea de paso, pero el pasado día sábado dialogábamos con el presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias en Cuenca y decía que esa situación, aunque esté escrita en el decreto, no puede ser viabilizada, pues el gobierno no ha conseguido esos dineros en el exterior para que puedan ser transferidos a las empresas, y la banca vive su propia realidad. No porque esté escrito en el decreto necesariamente se van a abrir esas fuentes de crédito blando, esas medidas de reactivación de la economía. En términos de que la banca es la que efectivamente no ha sido tocada y se está legislando efectivamente para la banca. Desde esta perspectiva yo creo que hay que mirar unas medidas que puedan cobijar a todos y a todas, siendo proporcional. Lo que se está viendo es efectivamente las empresas y los empresarios, lo que están en este sector, tienen que seguir con su actividad y efectivamente no tienen que trabajar a pérdida. Lo otro es que los trabajadores y los derechos laborales efectivamente no deben ser conculcados a los ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas. Desde esa medida hay que ver un término medio. Y este término medio, lamentablemente, con este gobierno que ya no se cree, porque se supone con esta plena crisis del COVID-19, paga intereses y parte del capital, casi $2.000 millones, y efectivamente desguazando prácticamente el sistema de salud y a las propias empresas y trabajadores. Es decir, no hubo una proyección global de una visión económica y realmente de sostenibilidad en el tiempo. Por eso estamos viviendo esta crisis económica que se nos viene y se dice que vamos a tener un decrecimiento de hasta el 8%. Asambleísta Chala, muy buenos días. Desde el sector de los trabajadores especialmente y desde otros sectores se ha advertido que la ley de apoyo humanitario sería una ley inconstitucional debido a que se estarían vulnerando derechos de los trabajadores que no podrían ser tocados, como es la reducción de la jornada laboral y por lo tanto la reducción de los salarios, entre otros aspectos. ¿Cuáles son las lecturas que tienen ustedes? Perdón, la última parte no la escuché. Sí, decía que se ha advertido de que la ley de apoyo humanitario sería una ley inconstitucional, porque a través de esta ley se estarían vulnerando derechos adquiridos de los trabajadores, de empleados y trabajadores, al reducirles la jornada laboral y por lo tanto los salarios. ¿Cuáles son las lecturas que tienen ustedes? Definitivamente eso. Nosotros fuimos la bancada de la Revolución Ciudadana, los que efectivamente nos opusimos y pusimos en el marco del análisis todas estas vulneraciones. Es decir, hay una serie de pedidos y consultas a la Corte Constitucional sobre el tema de la inconstitucionalidad de esta ley, en términos de que los derechos laborales no tienen que ser conculcados, ni ahora ni nunca, porque realmente son conquistas que se han logrado a lo largo de los años, con mucho sacrificio, hasta con muerte. En ese sentido, con muerte de los trabajadores me refiero, en ese sentido, definitivamente hay que seguir y esperar un poco el dictamen, si se quiere, de la Corte Constitucional sobre la inconstitucionalidad de esta ley. En lo que se refiere a su visión, ya con este marco legal que el día de hoy se convierte ya en ley en Ecuador, pues su publicación se la ordenó el pasado viernes. ¿Qué es lo que prevé usted? ¿En qué escenario va a estar Ecuador?
Triste, triste. Lamentablemente, sin las previsiones sociales, económicas, realmente se vive unos niveles de incertidumbre. Y como señalé, se está previendo hasta de un 8% de decrecimiento. Prácticamente cada vez los trabajadores, empresarios y trabajadores prácticamente se ven en una suerte de incertidumbre si es que no se reactivan económicamente o se les facilita el acceso a recursos frescos. Caso contrario, se ve una situación social bastante triste. Estamos mirando que a lo largo de posiblemente 1 millón, entre 800 y 1 millón de personas quedarán por fuera del trabajo y empleo. Eso significa recesión económica, no hay circulación de capital, no hay consumo, y prácticamente entramos en una suerte, como llaman los economistas, de default. Para finalizar, señor Chalá, continúa en Ecuador el caso Sobornos 2012-2016, ha entrado a un periodo de apelaciones. Hay muchísimas lecturas que se han dado sobre la situación y estamos ya en una recta final, podríamos decir, pues faltan apenas 8 meses aproximadamente para las elecciones. ¿A qué aspira la revolución ciudadana y qué reflexiones ha hecho sobre los sucesos del pasado? Fundamentalmente nosotros tenemos que estar claros con ciudadanos en que todo este proceso de que se armó contra la revolución ciudadana, que lo llamaron de descorreización, no fue otra cosa más que desinstitucionalizar la estructura del país. Hubo una consulta mañosa e inconstitucional, la del 7 veces sí, en donde pusieron un consejo de participación ciudadana y control social transitorio. Ya, pero vamos más atrás, señor Chalá, hablemos de los orígenes que llevó a todo esto, del Consejo Transitorio, etcétera, etcétera. Hablemos de lo que sucedió con Rafael Correa. ¿Han aprendido ustedes algo sobre esta situación? Yo no sé si se aprendió del lawfare, de la judicialización de la política, y en donde también los medios dictaban sentencias. Yo espero también que todos hayamos aprendido que eso no es bueno, en términos que todos los casos, comillas, de una presunta corrupción, tienen que ser ventilados en las cortes del país. Es lo que se está haciendo, pero usted, señor Chalá, evidentemente no acepta que hubo corrupción en el gobierno de Rafael Correa. No es del Estado. No sé si nos escuchó. No, discúlpeme. Le decía que usted evidentemente no acepta que hubo corrupción en el gobierno de Rafael Correa. Aceptar, o sea, yo no soy juez, ni usted, ni la ciudadanía. Es decir, si dicen que hubo corrupción, demuéstrenos en los juzgados. Todos son inocentes. ¿Y qué es lo que está haciendo, qué es lo que están haciendo los jueces en el caso Sobornos 2012-2016, que está ya sentenciado? Sí, pero vamos viendo cómo es que están manejando estos temas. Es decir, no podemos manejarnos con una justicia realmente parcializada, que tienen unos principios y unos dictámenes de sentenciar o proscribir a Rafael Correa Delgado para que no participe en las próximas elecciones. Entonces quisieran ustedes un nuevo juicio con otros jueces, quizá un sistema judicial en el cual puedan ustedes confiar más. No, yo creo que por eso hay que reinstitucionalizar este país. Todo lo que está pasando al interior del país en este momento a nivel internacional prácticamente les echan abajo. Es en serio, ciudadanos y ciudadanas, ¿cómo va a ser posible que prácticamente se armen unos casos
Y al armarse estos casos, se vuelve totalmente vulnerados en este caso, los presuntos infractores, y definitivamente son sentenciados. Pero eso no es correcto, no es correcto, no se debe hacer este tipo de ejercicios porque estamos desinstitucionalizando y prácticamente por el odio a Rafael Correa y a los correístas están rompiendo todo el marco judicial y constitucional del país. Y eso no es correcto. Asambleísta, ¿ustedes aspirarían en el próximo proceso electoral participar con una candidatura del expresidente Rafael Correa? ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad en el contexto jurídico que está viviendo o enfrentando el exmandatario y bajo qué movimiento, considerando que Fuerza Compromiso Social, que fue quien auspició o acogió al hoy denominado Movimiento Revolución Ciudadana, estaría cuestionándose su próxima participación, ya que la Contraloría General del Estado le dispuso al Consejo Nacional Electoral que deje sin efecto la inscripción de este movimiento? Es lo que dispuso, ya pasó el tiempo y efectivamente sobre ese tema el Consejo Nacional Electoral, que es la máxima autoridad en periodos electorales, ellos se han tomado su decisión y el movimiento Fuerza Compromiso Social prácticamente está vigente. Y nuestra aspiración sería, en términos legítimos, que el compañero Rafael Correa Delgado pueda participar también como candidato, si es que efectivamente no lo proscriben dentro de estos casos judiciales que prácticamente son armados y a la carta. Bueno, esa en la situación actual, señor Chalá, sería realmente una utopía inalcanzable, pues tendría que venir Rafael Correa a Ecuador para inscribir su candidatura y entonces le detendrían. Cuéntenos, sin embargo, ya para cerrar realmente este diálogo, ¿quién es o quiénes son los potenciales candidatos de Alianza País? Bueno, las utopías hacen que la gente camine y yo creo que la gente, investigadores muy sagaces, inteligentes, hay esa posibilidad. Yo creo que el poner candidatos y nombres de candidatos, hay muchos en el movimiento de la Revolución Ciudadana y también desde fuera. Hay que pensar a lo mejor en un gran frente, frente de consenso nacional en donde no vayan primero los nombres, sino efectivamente un plan de gobierno para recuperar la patria. Caso contrario, estamos cayendo otra vez en viejas prácticas en donde primero se ponían los candidatos y después se iban a intentar hacer acuerdos. Bueno, eso nunca ha funcionado. Estamos a solo 8 meses de las elecciones. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado. Le agradecemos al legislador José Chalá, antropólogo, asambleísta por el Movimiento Revolución Ciudadana.